Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. ¿Se quedaron sin energía? Eso hay que hacer ejercicio este año. Yo tengo como meta bajar 10 libras en los próximos 2 meses. Sí. Ten fe en mí, por favor. Noelia no la tiene, pero tú sí, por favor. Y nada, hoy, como dijo Cristian, iniciamos esta serie que se llama Intencionales. Mi nombre es Fausto Liriano y me congrego aquí con ustedes. Y hoy arrancamos hablando del perdón. Bajo el tema, y el tema desde el principio, no se hagan, no tengan prejuicio con el mensaje a causa de este tema, principalmente porque puede chocar con su teología, perdonar para ser perdonados. El perdón es quizás el tema más racionalizado entre los cristianos. Pero Jesús no coge esa, dicho en buen dominicano. Para los que no son dominicanos, Jesús no va con eso. Hay asuntos que están bastante claros y que nosotros deberíamos de seguir como creyentes. Así que yo quiero que hoy le prestemos mucha atención a lo que dice la palabra y seamos incisivos en tomar decisiones. Yo sé que algunos vienen para ver si, una de las expectativas cuando uno se congrega es que el mensaje sea bueno. Pero muy pocas veces la expectativa es que yo pueda aplicar el mensaje. Y a mí me gustaría hoy, pase lo que pase, piense lo que usted piense de mí, que todos salgamos de aquí queriendo aplicar esto y de una vez por todas cortemos el asunto y metamos mano. Amén. Eso, así que fuerte y firme en tomar nuestra decisión hoy. Y vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Si allá atrás me ayudan. Esto es parte de la oración del Padre Nuestro. Y dice así, al final, y perdónanos nuestros pecados, lo que lo sabemos de memoria dice, y perdona nuestras, así como nosotros también. O sea, hay un intercambio. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y Jesús hace un comentario con respecto a esta última frase y dice, si perdonas a los que pecan contra ti, ¿qué dice? Yo no lo quiero leer, yo quiero que lo lean ustedes conmigo. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, oremos, no. Antes de entrar al tema específico del perdón, yo creo que necesitamos centrar algunas bases. Porque el punto es que nosotros pongamos esto en acción. Esta es la primera conversación de Jesús con cualquier persona que va a ser su discípulo. Sígueme. Y aquí hay algunas referencias, hay muchas más en el resto de los evangelios. Y este es el llamado que Jesús nos ha hecho a todos. Básicamente, cuando nosotros venimos a Cristo, el llamado que aceptamos es, sígueme. Cuando uno sigue a alguien, camina y recorre los caminos que esa persona recorre. Quien setea la ruta no es el que sigue, sino la persona quien ha dicho que lo sigamos. Lo repito, quien setea la ruta no es el que sigue, sino la persona que ha dicho, sígueme, te enseño. Esa persona está en control de los caminos. Y yo quiero que le prestemos mucha atención a esta palabra, caminos, porque en la Biblia tiene un sentido práctico y un sentido metafórico. Cuando digo metafórico no significa que es un sentido figurado, algo que no deberíamos hacer, sino que el camino representa algo bastante concreto. Se usa para representar algo concreto. Y metafóricamente, lo concreto que representa el camino es costumbre o forma de vivir. Y aquí pueden anotar algunos pasajes o pueden verlo en las notas de YouVersion. Si buscan en YouVersion la aplicación de la Biblia, events o eventos, Ministerios del Círculo, van a encontrar el evento de hoy o la prédica de hoy, ahí van a estar las notas. Estos son algunos de los ejemplos de caminos en la Biblia, la mayoría en el Antiguo Testamento. Uno de estos, Éxodo capítulo 33, versículo 13,
Dice Moisés, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Básicamente el contexto es que Moisés se encuentra guiando a este pueblo de gente que tiene la cabeza caliente, caco duro, como nosotros decimos en buen dominicano. Y él dice, yo no puedo seguir dirigiendo a estas personas si tú no me muestras cuáles son tus caminos, si tú no me dejas bien claro cuál es el camino que tú quieres que yo siga. Y este año, de hecho, yo personalmente me he propuesto, lo tengo de fondo de pantalla en mi celular, lo tengo de fondo de pantalla en mi iPad, lo tengo de fondo de pantalla en mi computadora, este versículo para recordarlo continuamente, Salmo 119, 15, 16, estos versículos. Buscaré tus caminos, meditaré en tus preceptos, encuentro bienestar y deleite, encuentro en tus decretos, no olvidaré tus palabras. Entonces, camino significa las formas del Señor. Ahora, conocer las formas del Señor no debe de quedarse ahí, sino que yo debo de llevarlo a lo práctico. ¿Y qué es lo práctico? El seguidor que se transforma en discípulo aprende del maestro cómo vivir para vivir como el maestro. O sea, seguir a Jesús significa yo voy a ver cómo Jesús vive. Yo voy a ver cómo Él camina. No es si camina así, o si camina así, o si camina así, sino cómo se comporta. ¿Cuál es su relación con las demás personas? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es su vida de ayuno? ¿Cuál es su relación con la palabra? Y estas son preguntas importantes que nosotros no tenemos que hacer si queremos ser como Jesús. Porque como yo lo he visto en mucho tiempo siendo cristiano y trabajando con cristianos, es que ser como Jesús es para muchos algo abstracto e inalcanzable. Sin embargo, en la palabra nosotros vemos cómo Jesús vivió concretamente. El problema es que ser como Jesús no es un cachú. Y nos agarramos de la gracia como excusa para seguir siendo de otra forma. Entonces, seguir a Jesús significa yo voy a observar bien cómo Jesús vive. Y yo voy a vivir como Jesús. Sí o sí. En muchas ocasiones yo voy a quedar corto, pero ahí sí yo dependo de la gracia del Señor para levantarme y seguir en la misma dirección. Dallas Willard, que es uno de mis autores favoritos y los que me han visto predicar quizás lo saben, lo pone de esta manera. Centraremos nuestra mente en el Evangelio. Pondremos nuestra atención a sus enseñanzas. En estudio y búsqueda privados, pero también en espacios públicos con otros creyentes. Y nos negaremos, escuchen esto, nos negaremos a invertir espacio y energía mental en las cosas sin fruto, sin esencia y degradantes que claman constantemente por nuestra atención. Lo repito, nos negaremos a invertir espacio y energía mental en las cosas sin fruto, sin esencia y degradantes que claman constantemente por nuestra atención. Solo le daremos la atención necesaria para evitarlas. E intensiva y continuamente pondremos las enseñanzas de Jesús en práctica. Ahora, obviamente, las enseñanzas de Jesús son difíciles. Y él mismo lo ha dicho, el camino es angosto, finito, estrecho. Dice en Mateo capítulo 7, 13 al 14. Y quiero que lo anoten por ahí. Difícil. La vida del creyente no es fácil. Porque mi vida como discípulo no solamente permea mis relaciones religiosas, sino también que permea cómo yo trabajo, cómo yo hago negocios, cómo yo crío, cómo yo me relaciono con mi esposa y cómo yo ando por la calle. Y eso lo hace aún mucho más difícil. Sin embargo, esto es lo que ha dicho Jesús, poniendo las expectativas desde el principio. Y este es uno de sus primeros sermones, el Sermón del Monte. Mateo 7, 13 al 14. No está en la pantalla,
lo quiero leer, lo pueden buscar o anotar, dice, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta, es decir, la puerta pequeña. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. A mí me llama mucho la atención que no dice, son solo unos pocos los que caminan por él, sino son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y te puedes imaginar que los que caminan para el infierno es así que van. Y encuentran la puerta mega abierta. Nosotros vamos como caminando en una pequeña línea. Y la puerta es bastante pequeña. No sé si cabremos, pero debemos de tratar de caber. Y no solamente hay que tomar el camino, hay que permanecer. En Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes, ¿qué dice? Si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y bandera dominicana, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dice, si ustedes permanecen en mis enseñanzas. La respuesta que sigue a esto, pueden leer el resto del pasaje, es que ellos le dicen, nosotros estamos predestinados, ¿cómo que si permanecemos en tus enseñanzas seremos verdaderamente tus discípulos? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? No importa que ustedes estén predestinados ni que sean hijos de Abraham. Si no permanecen en mis palabras, lamentablemente no van a ser salvos. Pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú dices que nosotros no vamos a poder ser salvos? Ustedes no son hijos de Abraham. Sus acciones dicen que ustedes son hijos de otra persona. Otra persona que algunos cristianos no quieren mencionar y que otros cristianos mencionan mucho. Y a mí me llama mucho la atención de Juan capítulo 8 y de Juan capítulo 15 que casi toda mi vida como creyente, y yo crecí en un ambiente pentecostal del cual estoy agradecido, pero con el cual también tengo mis distancias. Estoy agradecido porque me formó, estoy agradecido porque puso límites a cuestiones en mi vida. Hubo cosas a las que yo no me acerqué por todo lo que a mí me dijeron que no hiciera. Estoy agradecido porque me enseñaron a estudiar la palabra, pero también hay cosas que caían en exageración y que realmente yo quiero mantener una distancia de por vida. Y desde ese momento, pero también en casi todos los contextos cristianos, lo importante para el creyente es que venga la presencia de Dios, o estar en la presencia, o que descienda la presencia de Dios. Pero cuando observamos versículos y capítulos como Juan capítulo 8 y Juan capítulo 15, nos encontramos con el reverso. ¿Cuál es el reverso? Jesús nos está diciendo, tú estás presente en Dios. Es decir, el Señor anhela nuestra presencia. Y quizás no sé, podemos hacer nuestra pregunta. Quizás no viene la presencia de Dios porque nosotros no vamos a la presencia de Dios. Obviamente todo es una cuestión semántica. Dios está en todas partes. Estar presente en Dios y permanecer en Dios significa estar presente y permanecer precisamente en sus caminos. No es una cuestión sentimental ni emocional. Es una cuestión integral, espíritu, alma y cuerpo. Y usualmente deseamos esta cuestión eléctrica y sentimental de parte de Dios. Pero no nos damos cuenta que Dios nos está pidiendo, fuera de nuestros sentimientos y fuera de nuestras emociones, cosas que están en contra de cómo nosotros hemos formado nuestra naturaleza. Ojo, no digo cosas que están en contra de nuestra naturaleza, sino de cómo nosotros hemos formado nuestra naturaleza. Pedir la presencia de Dios es válido, es bíblico. Constantemente vamos a ver en la Biblia gente que dice que no se aparte de mí tu presencia. Vamos al perdón, hermano, pero esto es importante, cool. Vamos allá. Pero también es importante que yo me haga la pregunta, ¿estoy permaneciendo en el Señor? Eso requiere concentración continua. Por ejemplo, tú sales de tu tiempo de oración, llega a tu trabajo, casi siempre hay un individuo que te saca de la presencia, ¿sí o no? De tu permanencia.
diario. ¿Qué tú haces? Vuelve. Regresa. Tienes un hijo adolescente, constantemente vas a salir de la presencia. Regresa. El que te debe unos cuartos, tú lo llamaste, el día que te dijo que te iba a pagar, no te pagó, te pidió 2 semanas más y tú necesitas esos chelitos, te saco de la permanencia, regresa. Es el punto. Recuerden, el camino es estrecho, la puerta es pequeña. Jesús también da este ejemplo y quiero que presten bastante atención. Al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 24 al 27, a cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica. Repito, el que escucha y pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre. Por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato o a una persona insensata, también va para las mujeres, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Yo he pensado mucho en estos 2 versículos porque nosotros hemos normalizado, desgraciadamente, el vivir en bancarrota espiritual. Se ha normalizado vivir en ruina. ¿O estoy equivocado? Está bien, tú estás así, pero lo importante es que tú estés en Jesús. El problema es que si yo estoy así, probablemente no estoy en Jesús. Ojo, tú puedes estar en construcción. El asunto es dónde estás construyendo. Ojo, yo no estoy diciendo que tú tienes que ser un edificio completo. El asunto es que te fijes si cada vez que tú pones 5 líneas de bloc, se cae o se hunde. Eso es fácil de medir. Tú mismo sabes cómo has vivido y cuáles son tus avances en el Señor. Cada vez que tú logras cierto avance, ¿te hundes o estás firme? Y el problema es que en vez de nosotros decirle a quienes se están hundiendo, no te preocupes, sigue construyendo, el Señor está contigo, nosotros deberíamos decirle, hermano, ven, te ayudo a trasladar estos bloques a la roca, ven, vamos, porque te está hundiendo. Y mi experiencia ha sido que cada vez que tú le dices a alguien, hey, te está hundiendo, ¿qué tal si trasladamos tus materiales a la roca? Te dice, no te metas, tengo mi relación con el Señor, es personal, el Señor y yo tenemos un trato especial. Bueno, ¿cuál Señor? No sé. Perdón mi formato incisivo, pero si constantemente nos estamos hundiendo, el problema no son los materiales con que estamos construyendo, el problema es el terreno. Y quizás estás usando la palabra, pero no la estás poniendo en acción. Es tiempo de llevar esos materiales a otro terreno. Y una de las cosas, de las líneas de bloc que nosotros ponemos y que inmediatamente se hunden, más famosa, tiene que ver con el perdón. El perdón cae dentro de las cosas que siempre se obvian. Para mí uno de los temas más difíciles. En el discipulado mixto lo estuvimos hablando hace unos meses y surgen preguntas como esta. ¿Y si la otra persona no quiere? Todavía no estoy preparado. Yo estoy esperando que el Señor me diga qué hacer.
A mí me encantaría perdonar, pero la persona a quien yo tengo que perdonar, yo no sé su teléfono, ni sé dónde vive, ni sé dónde está. Entonces, ¿cómo yo arreglo eso? O fue una situación muy complicada, entonces yo prefiero tomarme mi tiempo antes de perdonar. Veamos esto a la luz de la palabra. Y quise hacer este preámbulo largo que tomó literalmente la mitad de este mensaje, porque si nosotros cimentamos el reto de este mensaje en la arena, no vamos a perdonar. Y yo quiero que tomemos muy en serio lo que dice la palabra. ¿Qué decía en Mateo capítulo 6? Decía, si ustedes perdonan a quienes les han ofendido, su Padre Celestial también. Y si no los perdonan, su Padre Celestial, está jodona la cosa porque probablemente tú andes por ahí pidiéndole perdón a Dios y Dios no te está perdonando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo puede buscar en todas las traducciones, lo podemos buscar también en griego. Dice lo mismo. Empiezan nuestras racionalizaciones. No se encuentra, no estoy preparado, Dios no me ha dicho, etcétera. Perfecto. ¿Qué dice la palabra? Como discípulo, si yo sigo los caminos de Jesús, ¿qué significa eso? Permanezco en Él, veo cómo vive y quiero vivir como Él vive. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Hacia quienes los ofendieron? En la cruz. Padre, porque no saben lo que hacen. Te recuerdo, latigazos, trompadas, escupidas, corona de espina, un letrero sarcástico de burla, colgado en una cruz entre dos criminales, una lanza a través de las costillas, vinagre con vino agrio. ¿Y qué dice Jesús? Señor, ¿te lo mando o tú lo buscas? O Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe por qué Jesús hizo eso? Porque en su naturaleza no cabía otra cosa que hacer. Si Jesús hubiese actuado diferente a eso, debiéramos preocuparnos de la naturaleza divina de Jesús. Pero como dijo eso, primero nos emocionamos por su naturaleza divina, segundo nos preocupamos porque nosotros ahora estamos en problemas. Tenemos que actuar igual. Y esto es lo que dicen las Escrituras. En primer lugar, antes de cualquier servicio a Dios, ya sea congregarte o hacer un ejercicio de ministerial, resuelve. Si no, mejor no lo hagas. Mateo 5, 23 al 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, Jesús lo pone a ti inverso. No es si tú ofendiste a alguien, hasta que alguien te ofendió. Deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda. Y quiero poner aquí un poquito de contexto. En el tiempo de Jesús, dar la ofrenda no era una cuestión del nivel de importancia a la que nosotros le damos hoy, que pasa alguien la canasta y todo en secreto van echando lo que quieren o simplemente dicen, yo no tengo dinero. Era un evento. Una prueba de esto es que Jesús y sus discípulos se pusieron a ver a la gente que estaba dando ofrenda y veían los ricos, lo que traían, lo de clase media, y después llegó la viuda, echó sus dracmas. Era un evento. Era como que alguien estuviese predicando, deja el micrófono ahí, resuelve. ¿Está cantando? Suelta, resuelve. Cualquier servicio a Dios, sin que estés reconciliado con alguien, ya sea que esa persona esté ofendida contigo, ya sea que tú ofendiste a esa persona o que esa persona te ofendió, tú tienes que resolverlo. Ya están racionalizando. Pero vamos ahí ahora. El perdón es condicional. Y esto es fuerte. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Si perdona lo que peca contra ti, tu Padre Celestial, ya lo leímos, te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y el perdón a la manera, el camino de Jesús no tiene límites. Mateo 18, 21, 22.
Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7. Ustedes saben esa, que Pedro se estaba pasando listo porque en la literatura rabínica solamente tú podías perdonar a alguien 3 veces. Pedro lo duplicó y le agregó una más, 7. Jesús dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Hágalo cálculo. 490 veces. Fuera de los motoristas, que es una entidad que tienen que perdonar continuamente, no hay nadie en la historia de su vida al que le haya ofendido 490 veces. Porque si usted se ha quedado ahí y no ha resuelto eso, hay muchas heridas. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Obviamente, no es tan fácil como blanco y negro. O sea, no es tanto como, bueno, dejo el micrófono, o bueno, esto no es condicional, bueno, tarará. Pero sí tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque mientras nosotros atrasamos el perdonar y mientras nosotros atrasamos el reconciliarnos, no estamos bien con Dios. Estamos echando líneas de bloc sobre arena. Es la verdad, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo leímos, ¿sí o no? Entonces, obviamente, hay algunas preocupaciones. Algunas de las preocupaciones que me surgen, ¿y mi bienestar emocional? ¿Y mi paz mental? Ahora, yo le voy a decir algo. Si Dios nos pide que hagamos algo dentro de su voluntad, ¿ustedes no creen que Dios tiene el poder para guardar nuestra mente y nuestro corazón? Cuando tú no perdonas por tu paz mental o por tus cuestiones emocionales, simplemente tú estás diciendo, Dios no tiene el perdón de restaurarme. Lo digo con mucho cuidado, porque es mucho más complejo de ahí. Pero tenemos que creerle a Dios. Porque si Dios quiere que nosotros hagamos algo seriamente, Dios va a estar ahí para respaldarnos. Legalmente. Y honestamente, quizás tú no estás preparado para enfrentar a esa persona. Da el primer paso, perdona. Tú puedes hacer un ejercicio virtual. En oración, tráncate en tu habitación. Esto es algo que tenemos que hacer hoy. Perdona. Y ora al Señor que con la fuerza y la ayuda de su Espíritu Santo te ayude a tener la disposición y la capacidad de ir hacia esa persona y decirle, yo quiero resolver algo contigo. Porque si tú esperas a que tu interior esté bien para enfrentar y no perdonas, lamentablemente tú estás atrasando cosas de Dios sobre tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo digo con mucho cuidado. Lo digo hasta con mi corazón en la mano. ¿Por qué? Porque no es fácil, señores. Yo no estoy diciendo esto fuera de insensibilidad. Y en mi propia experiencia, muchas veces es durísimo enfrentarse con alguien que te ofendió o que tú ofendiste. Y salir de ahí sin heridas es un juego acrobático. Me ha pasado. Pero también yo he considerado algo. Yo necesito estar bien con Dios. Entonces, ¿no estás preparado para enfrentar a esa persona? Hoy mismo. Resuelve, perdona. Cuando te enfrentas a esa persona, ya sea que tienes que perdonar o que te tienen que perdonar, no quiere hacerlo, cierra tú el caso. Tranquilo, en paz. Esa persona no aparece, perdona. ¿Tú no tienes el teléfono de esa persona? Perdona. Pero siempre nosotros tenemos también que buscar la forma de reconciliarnos. Y entonces,
Otro versículo duro, Efesios 4:26, parte B hasta el 27, dice, reconcíliense antes de que se ponga el sol, no le den lugar al diablo. Jesús también puso el ejemplo. Uno de sus discípulos tenía problemas con él. Bueno, dos, uno se suicidó, pero el otro, Pedro, lo negó varias veces. Uno de los evangelios dice incluso que cuando en la última negación Jesús lo miró. Eso marcó a Pedro. Pero Jesús no dejó la cosa así. En Juan capítulo 1 dice que un día los discípulos estaban pescando, no encontraron nada y alguien en la orilla le dijo, ¡hey muchachos! ¿Han pescado algo? No hemos pasado toda la noche y nada. Tiren la red aquí al otro lado para que ustedes vean. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad que siempre llegaba una ejecutiva de cuenta y decía, ¿y si tú mueves este logo aquí? Decía como que, ¿qué tú sabes de diseño? Imagino a los tipos diciendo como, ¿y este tipo quién es? O sea, lo que nosotros tenemos experiencia pescando. Y a uno se le ocurre cuando tiran la red, ¿qué es que vamos a perder? Y la red está llena de pescado. De hecho, algo muy interesante que dice el Evangelio de Juan, la cantidad de pescados que había dentro de la red. Uno de los discípulos dice, es Jesús. Pedro, como se había descarriado, estaba en cuero, se tiró en cuero al mar, se puso su ropa, se sentó al lado de Jesús y luego de Jesús prepararle desayuno, había pan, había peces y todo lo demás. Se puso con Pedro a un lado y le dijo, hey, ¿tú me amas? ¿Sabes lo que le respondió Pedro? Sí, Jesús, yo te quiero. Yo sigo confiando en ti. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿seguro que tú me amas? Señor, yo te quiero. Literal, dos palabras diferentes. En griego, Pedro, agapas. Pedro, sí, fileos. Apacienta mis ovejas. Pedro, entonces tú me quieres. Porque si eso es lo que tú quieres, yo también quiero eso. Sí, Señor, te dije que te quiero. Yo sigo confiando en ti. Apacienta mis ovejas. Pedro no tenía la capacidad de resolver sus asuntos con Jesús. Jesús, el ofendido, fue donde Pedro. Seguimos los caminos de Jesús para ver cómo Jesús vive y vivir como Jesús. ¿A quién tienes que perdonar? ¿O a quiénes? Puede ser una persona, puede ser alguien de tu familia, puede ser una entidad. Hay gente que está aquí ya con este país, se quiere ir y no soporta a los dominicanos. Perdónanos, de verdad. Full. O sea, ¿a cuánto no le han dicho a un amigo, estoy harto de este país, de los dominicanos? Mira lo que hacen, no hacen fila, te chocan, esto, no les gusta el orden. Full, yo te entiendo, yo tengo base. El otro día yo me parqué en el Bravo y salió mi mamá, compró unos panes y en lo que venía una señora agarró su puerta y la trayó contra mi carro. Yo como lo siento como una equivocación, nuevamente la señora trae otra vez la puerta y le bajo el vidrio y le digo, doña, me está chocando el carro. Ah, perdón, no me di cuenta. Nuevamente la señora entra a su carro a buscar cosas, abre la puerta y le da más duro. Yo bajo el vidrio y le digo, doña, por favor, no se está dando cuenta. A lo que ella responde, ¿y por qué tú te ofendes? Todo el mundo tira la puerta sobre los otros en este país. Perdona a los dominicanos que no saben lo que hacen. Entonces, por cositas como esta, algunos de nosotros estamos quillados con la entidad, con los dominicanos, con los políticos, con, no sé, nómbrelo. A veces no es una persona, a veces es un grupo de personas. Perdona.
La realidad de todo eso es que no podemos vivir un día más con eso. Y cuando perdones, cuando te reconcilies, entonces te vas a dar cuenta que hay un gran peso que se ha quitado de tu hombro. Y cuando perdones y cuando te reconcilies, también te vas a dar cuenta que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y que Dios procura nuestro bienestar mental, espiritual y emocional. Ponte de pie. Y me gustaría que hagamos un ejercicio y tomemos muy en serio ese ejercicio. Si hay alguien o algunos, si hay una entidad, un grupo de personas a quienes necesitas perdonar o quienes necesitan perdonarte, va en las dos vías. Vamos a hacer esto, vamos a reconciliarnos antes de que se ponga el sol.